Papá me despidió, diciendo, no sirves para los negocios. Cuando su empresa se enfrentó a la bancarrota, descubrió que ahora yo era dueña de su mayor competidor. Su rostro se puso blanco cuando... Estás despedida, 2 palabras que nunca esperé escuchar de mi propio padre. Sin embargo, allí estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, sus ojos gris acero fijos en mí con una frialdad que nunca había visto antes. La oficina se sentía sofocante, a pesar de las ventanas del piso al techo con vista al horizonte de Manhattan. Papá, si tan solo escuchara sobre la cuenta de Henderson. Levantó la mano, silenciándome. Es el señor Matthews en esta oficina, Alexandra, y la cuenta de Henderson fue la gota que colmó el vaso. Tu enfoque, innovador, nos costó un contrato de $12 millones. Agarré los brazos de mi silla, obligándome a mantener la calma. El enfoque tradicional no estaba funcionando. Si tan solo probáramos mi estrategia por un mes más. ¿Suficiente? Golpeó su mano sobre el escritorio, haciendo que su premio al mejor CEO temblara. Esto no es un patio de recreo para startups donde puedes experimentar con ideas descabelladas. Esto es Matthews & Sons, una empresa que se ha construido sobre la tradición y métodos probados durante 40 años. Me reí entre dientes ante la ironía de Matthews & Sons, considerando que yo, su única hija, había trabajado aquí desde que tenía 16 años, comenzando en la sala de correo y ascendiendo por todos los departamentos. Mientras tanto, mi hermano menor, David, había entrado directamente desde la escuela de negocios a un puesto de vicepresidente. La junta está de acuerdo conmigo, continuó, barajando algunos papeles en su escritorio. No sirves para los negocios, Alexandra, no a este nivel. Tal vez algo más pequeño te convenga más, una boutique, quizás, o una pequeña firma de consultoría local. La condescendencia en su voz hizo que me hirviera la sangre. Me levanté lentamente, alisando mi traje gris carbón, el mismo que había usado en innumerables reuniones donde había conseguido millones en nuevos negocios, negocios que aparentemente no importaban ahora. Estás cometiendo un error, dije en voz baja. Ni siquiera levantó la vista. Tu paquete de indemnización será manejado por recursos humanos. Por favor, desocupa tu oficina al final del día. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en la puerta. Papá. Miró hacia arriba, la irritación cruzando su rostro. Recuerda este momento. El camino a mi oficina se sintió como una marcha fúnebre. Los empleados rápidamente apartaban la mirada cuando pasaba, la noticia de mi despido ya se extendía por la red corporativa. Solo Janet, mi asistente durante los últimos 5 años, me miró a los ojos. Escuché, dijo, siguiéndome a mi oficina. No es justo, Alex. Todos saben que la cuenta de Henderson se perdió porque David les prometió fechas de entrega imposibles. Comencé a empacar mis pertenencias en una caja de cartón. Ya no importa. David es un hijo Matthews, y yo soy solo la hija que no entiende los negocios tradicionales. Janet me observó quitar mi MBA de Harvard enmarcado y varios premios. ¿Qué harás? Envolví cuidadosamente la foto de mi madre. Falleció cuando yo tenía 12 años, pero aún recordaba sus últimas palabras para mí: no dejes que apaguen tu luz, cariño. Brilla de todos modos. Voy a construir algo, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que me sentía. Algo más grande de lo que Matthews & Sons podría ser jamás. Los ojos de Janet se iluminaron. ¿Necesitas una asistente ejecutiva? Sonreí, realmente la miré por primera vez ese día. Janet no era solo una asistente, era una brillante gerente de operaciones, atrapada en un rol administrativo debido a la mentalidad de club de chicos en Matthews & Sons. ¿Qué tal directora de operaciones en su lugar? Sus ojos se abrieron. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Le entregué mi tarjeta personal, la que no tenía el logotipo de Matthews & Sons. Llámame mañana si estás interesada. Y Janet, no le digas a nadie sobre esta conversación. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo fue surrealista. 15 años de mi vida reducidos a una caja de cartón. Le había dado todo a esta empresa, sacrifiqué relaciones, trabajé fines de semana y feriados, conseguí cuentas importantes que habían duplicado nuestros ingresos, y nada de eso importaba porque no era un hijo. Cuando empujé las puertas giratorias hacia la Quinta Avenida, mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de David: mala suerte, hermana, pero no te preocupes, yo me encargaré de tus clientes. Tal vez el comercio minorista era más tu estilo. No respondí. En cambio, llamé a un taxi y le di al conductor una dirección en Brooklyn. Era hora de visitar a la única persona que siempre había creído en mí. 20 minutos después, subí las escaleras de una modesta casa de piedra rojiza y toqué la familiar puerta roja. Se abrió para revelar a una mujer elegante de unos 70 años, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora. Alexandra. Los ojos de mi abuela se entrecerraron al observar mi apariencia y la caja en mis brazos. ¿No lo hizo? ¿Lo hizo? Me hizo pasar adentro, directamente a su acogedora cocina, donde ya se estaba preparando una olla de té. Algunas cosas nunca cambiaban, la abuela Rose siempre parecía saber cuando la necesitaban. Cuéntamelo todo, dijo, sirviendo sus mejores tazas de té de porcelana. Así que lo hice. Le conté sobre la cuenta de Henderson, sobre las promesas imposibles de David, sobre la frialdad de papá y la decisión de la junta. Escuchó sin interrumpir, sus brillantes ojos azules, tan diferentes de los grises de mi padre, captando cada detalle. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia su estudio. La escuché abrir cajones, barajar papeles. Regresó con un grueso sobre Manila. He estado esperando este día, dijo, deslizando el sobre la mesa. Tu madre también sabía que llegaría. Me hizo prometer que te daría esto cuando sucediera. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había otro sobre, sellado con cera, y una carpeta llena de documentos. Mis ojos se abrieron al leerlos. Abuela. Esta es la herencia de tu madre, terminó. La que tu padre desconoce por completo. La compañía naviera de su familia, propiedades, bienes raíces, inversiones, todo lo que construyó antes de casarse con él, todo en un fideicomiso esperándote. Miré los números, millones. No tanto como valía Matthews & Sons, pero más que suficiente para comenzar algo nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La abuela Rose tomó un sorbo de su té. Porque tu madre sabía que necesitabas intentarlo a su manera primero, para darle la oportunidad de ver tu valía. Dejó su taza con un tintineo decisivo. Él falló esa prueba espectacularmente, ¿no crees? Volví a mirar los documentos, los planes ya se estaban formando en mi mente. La cuenta de Henderson, estaban buscando exactamente lo que yo propuse, innovación, modernización, un nuevo enfoque. Entonces, quizás, sonrió la abuela Rose, es hora de mostrarles lo que Alexandra Matthews realmente puede hacer. Me quedé en casa de mi abuela hasta altas horas de la noche, planeando. Cuando me fui, tenía el comienzo de una estrategia que lo cambiaría todo. ¿Papá pensaba que nos servía para los negocios? Bien. Le mostraría exactamente para qué tipo de negocio servía. El juego estaba a punto de cambiar, y Matthews & Sons no sabría que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Un año después, la sede central del grupo Henderson bullía de anticipación. En la sala de conferencias principal, Janet, ahora mi directora de operaciones, se estaba preparando para nuestra presentación. A través de las paredes de vidrio, pude ver al propio Thomas Henderson paseándose, revisando su reloj cada pocos minutos. Están aquí, susurró Janet, mirando su tableta. Los representantes de Matthews & Sons acaban de llegar al vestíbulo. Alisé mi traje Armani a medida, de color rojo carmesí, muy lejos de los grises y negros conservadores que prefería mi padre. Justo a tiempo para ver cómo se les escapa su mayor cuenta. Alex, los ojos de Janet brillaban con picardía. ¿Planeaste esto, la hora de la presentación? Pura coincidencia, sonreí. El hecho de que mi padre y mi hermano estén desesperados por mantener el negocio de Henderson, mientras que yo estoy aquí para quitárselo, eso es solo una buena estrategia. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Thomas Henderson entró, seguido por los miembros de su junta, y detrás de ellos, luciendo significativamente más desgastados que la última vez que los había visto, llegaron mi padre y mi hermano. Papá se detuvo en seco cuando me vio, su rostro perdiendo color. David en realidad dio un paso atrás, casi chocando con un miembro de la junta. Alexandra. La voz de mi padre se quebró ligeramente. Señor Matthews, respondí con frialdad, extendiendo mi mano. ¡Qué sorpresa!
No sabía que Matthews & Sons se uniría a nosotros hoy. Thomas Henderson nos miró, la confusión era evidente en su rostro. ¿Se conocen? La señora Matthews solía trabajar para nosotros, dijo mi padre con rigidez, ignorando mi mano extendida. Matthews, Thomas levantó una ceja. ¿Algún parentesco? Solo una ex empleada, interrumpió rápidamente papá. En realidad, sonreí, soy su hija. Pero eso es historia antigua. Comenzamos la presentación. La siguiente hora fue una clase magistral en todo lo que mi padre había descartado como ideas descabelladas. Les mostré la estrategia de transformación digital de Nova, nuestros análisis impulsados por IA, nuestras soluciones basadas en la nube, todo lo que el grupo Henderson había querido hace un año cuando Matthews & Sons había insistido en apegarse a métodos obsoletos. El rostro de David se puso cada vez más rojo a medida que los miembros de la junta asentían con aprobación. Mi padre se sentó con cara de piedra, pero pude ver sus manos apretándose debajo de la mesa. Muy impresionante, señora Matthews, dijo Thomas cuando terminé. Esto es exactamente lo que hemos estado buscando. Pero tengo que preguntar, ¿por qué no propuso estas soluciones cuando estaba con Matthews & Sons? La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mi padre. Oh, pero lo hice, respondí en voz baja. De hecho, fue mi última presentación antes de dejar la empresa. No es así, señor Matthews. La mandíbula de papá se tensó. Antes de que pudiera responder, Thomas Henderson se puso de pie. Bueno, creo que hemos visto todo lo que necesitamos. Señora Matthews, su propuesta es exactamente lo que el grupo Henderson necesita para avanzar. Creo que nuestro equipo legal ya tiene los contratos redactados. ¿Qué? David espetó. No puedes hablar en serio. Hemos manejado su negocio durante 20 años. Y en esos 20 años, se han quedado atrás de todos los avances tecnológicos de la industria, respondió Thomas con firmeza. Es hora de un cambio. Mientras se firmaban los contratos, capté la mirada de mi padre. Parecía mayor, de alguna manera, derrotado. Una parte de mí sintió una punzada de simpatía, pero luego recordé ese día en su oficina, su frío rechazo a todo lo que había intentado construir. La cuenta de Henderson fue solo el comienzo. Durante los siguientes 6 meses, Nova Enterprises apuntó sistemáticamente a los clientes más grandes de Matthews & Sons. No los cazamos furtivamente, simplemente les ofrecimos lo que habían estado pidiendo a gritos: innovación, eficiencia, resultados. Uno por uno, abandonaron el barco. Entonces llegó el día que había estado esperando. Janet irrumpió en mi oficina, con el rostro enrojecido por la emoción. Alex, tienes que ver esto. Me entregó su tableta. En la pantalla había un artículo de noticias financieras: las acciones de Matthews & Sons se desploman en medio del éxodo de clientes, se avecinan temores de bancarrota. Abajo había una foto de mi padre saliendo de su oficina, luciendo demacrado. El pie de foto decía: el CEO Robert Matthews se niega a comentar sobre el futuro de la empresa. Mi teléfono sonó, el número de la abuela Rose. Acabo de ver las noticias, dijo cuando respondí. ¿Cómo te sientes? Miré por la ventana de mi oficina al horizonte de Manhattan. Desde aquí, podía ver el edificio de Matthews & Sons, que ya no era el imponente símbolo de éxito que alguna vez fue. No hice esto por venganza, dije en voz baja. Lo sé, cariño. Lo hiciste porque tenía que hacerse. Porque a veces, la única forma de arreglar un sistema roto es construir algo mejor. ¿Van a perderlo todo? No. A menos que alguien intervenga para salvarlos. Había un tono de complicidad en su voz. Alguien que entienda tanto la innovación como la tradición. Antes de que pudiera responder, Janet apareció en mi puerta nuevamente, con el rostro serio. Alex, tu padre está aquí. Está pidiendo verte. Respiré hondo. Hazlo pasar. Alexandra, dijo la abuela Rose rápidamente, recuerda lo que tu madre siempre decía: no dejes que apaguen tu luz. ¿Lo recuerdo? No, querida, la otra cosa que dijo. A veces, los puentes más fuertes se construyen sobre las divisiones más profundas. Colgué y me enderecé mientras Janet hacía pasar a mi padre. No se parecía en nada a la figura imponente que me había despedido hacía un año. Su traje estaba arrugado, su corbata ligeramente torcida.
Alexandra, dijo en voz baja, tenemos que hablar. Señalé la silla frente a mi escritorio, la misma posición en la que había estado ese día en su oficina. ¿Cómo habían cambiado las tornas? Sí, respondí, creo que sí. Mi padre se sentó frente a mí, luciendo más pequeño de lo que lo había visto nunca. El poderoso Robert Matthews, reducido a pedir ayuda a su hija incompetente. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La junta se reúne mañana, comenzó, con voz ronca. Están votando sobre si declararse en bancarrota o buscar una fusión inmediata. Hizo una pausa, tragando saliva. David ya renunció. Tomó un puesto en Goldman Sachs esta mañana. Por supuesto que lo había hecho. David siempre había sido bueno abandonando el barco cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y estás aquí por qué? Mantuve mi voz neutral, profesional. Porque tú ganaste. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Hiciste exactamente lo que dije que no podías hacer, construiste algo notable, moderno, exitoso. Sus manos temblaron ligeramente mientras continuaba. Mientras yo veía desmoronarse 40 años de trabajo porque era demasiado orgulloso, demasiado terco para cambiar. Me recliné en mi silla, estudiándolo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué me quedé en Matthews & Sons durante 15 años, ascendiendo desde la sala de correo, cuando podrías haberme dado un puesto superior como hiciste con David? Él negó con la cabeza. Porque amaba esa empresa. No por su nombre, no por su prestigio, sino por lo que podría ser. Cada innovación que sugerí, cada cambio que intenté implementar, no fue para destruir la tradición, fue para ayudar a Matthews & Sons a evolucionar. Y te cerré en cada paso, admitió en voz baja. Sí, lo hiciste. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. ¿Sabes lo que realmente dolió, papá? No el despido, ni siquiera elegir a David sobre mí. Fue que nunca preguntaste por qué pensaba que necesitábamos cambiar. Dímelo ahora. Me volví para mirarlo. Porque los negocios no se tratan de mantener lo que funcionó ayer, se trata de construir lo que funcionará mañana. Mamá entendió eso. Es por eso que la compañía naviera de su familia sobrevivió cuando todos sus competidores quebraron. Su cabeza se levantó de golpe. La compañía de tu madre. Pero eso se vendió después de que ella murió. No, papá, no fue así. Saqué los documentos que la abuela Rose me había dado esa noche, deslizándolos sobre el escritorio. Mamá lo dejó en fideicomiso para mí. Sabía que algún día lo necesitaría, ya sea para salvar a Matthews & Sons o para construir algo nuevo. Se quedó mirando los papeles, la comprensión amaneciendo en su rostro. Todo este tiempo, ella lo sabía. Ella vio. Y sabía porque yo no podía, lo que tú no querías, corregí suavemente. Él asintió, aceptando la verdad. Entonces, ¿esto es todo? ¿Verás disolverse a Matthews & Sons, sabiendo que tenías razón todo el tiempo? Presioné el intercomunicador. Janet, trae la propuesta, por favor. Janet entró con una carpeta gruesa, colocándola en mi escritorio con una sonrisa de complicidad antes de dejarnos solos de nuevo. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Una propuesta de fusión. Nova Enterprises quiere adquirir Matthews & Sons. Sus ojos se abrieron. ¿Nos comprarías? No. Me senté de nuevo, abriendo la carpeta. Estoy proponiendo una verdadera fusión. La innovación y la experiencia digital de Nova combinadas con los 40 años de relaciones industriales y experiencia de Matthews & Sons. No destruir la tradición, sino evolucionarla. ¿Salvarías la empresa? Después de todo, una vez me dijiste que no servía para los negocios. Dije, empujando la propuesta hacia él, pero lo que nunca entendiste es que los negocios reales no se tratan de aplastar a la competencia o mantener el poder. Se trata de construir algo duradero, algo significativo. Cogió la propuesta con manos temblorosas. ¿Y el nombre? Matthews Nova, respondí. Honrando el pasado mientras abrazamos el futuro. ¿Y mi papel? Serías presidente emérito, centrándote en las relaciones con los clientes, lo que siempre has hecho mejor. Yo sería la CEO, liderando la dirección estratégica de la empresa. Hice una pausa. Como iguales,
esta vez. Padre e hija, finalmente trabajando juntos en lugar de uno contra el otro. Se quedó en silencio por un largo momento, leyendo la propuesta. Finalmente, levantó la vista y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos: respeto. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Estaría orgullosa de los dos, si podemos hacer que esto funcione. Se puso de pie, enderezando su corbata, un atisbo del antiguo Robert Matthews regresando. La junta se reúne a las 9 mañana por la mañana. Únete a mí. Allí estaré. Después de que se fue, llamé a la abuela Rose. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo te fue? Estamos fusionando las empresas. Matthews Nova. Uniendo lo mejor de ambos mundos. Ella se rió entre dientes. Tu madre siempre decía, los puentes más fuertes se construyen sobre las divisiones más profundas. Has construido un gran puente, Alexandra. A la mañana siguiente, me paré junto a mi padre en la sala de juntas de Matthews & Sons, la misma sala donde había presentado innumerables propuestas que habían sido rechazadas. Los miembros de la junta observaron en silencio atónito mientras presentábamos el plan de fusión juntos. La votación fue unánime. Más tarde esa tarde, me senté en lo que una vez había sido la oficina de mi padre, ahora mía. El premio al mejor CEO todavía estaba en el estante, pero junto a él ahora había una foto enmarcada de mi madre. Janet llamó y entró. El comunicado de prensa está listo. ¿Quieres echarle un vistazo? Sonreí, pensando en lo lejos que habíamos llegado ambas. En un minuto. Primero, llama al grupo Henderson. Quiero contarles personalmente sobre la fusión. Ya está hecho, sonrió. Thomas Henderson dijo, y cito, ya era hora de que esas mujeres Matthews tomaran el mando. Me reí, luego me volví para mirar la ciudad. En algún lugar, en una oficina muy parecida a esta, mi padre probablemente estaba haciendo lo mismo, viendo Nueva York no como era, sino como podría ser. Hace un año, me despidió por no entender los negocios. Ahora, juntos, estábamos construyendo algo que ninguno de nosotros podría haber creado solo. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces, es mostrarles un mejor camino a seguir. Y a veces, solo a veces, la oveja negra de la familia se convierte en su mayor legado. Esa noche, visité la tumba de mi madre, colocando una sola rosa blanca junto a su lápida. El anuncio de la fusión ya estaba en los titulares: Matthews Nova, una nueva era en los negocios. Tenías razón, mamá, susurré. ¿En todo? Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de papá: ¿cena mañana? Me encantaría escuchar más de tus ideas sobre el proyecto de transformación digital. Sonreí, respondiendo, estoy deseando que llegue. El sol se estaba poniendo sobre Manhattan, proyectando largas sombras sobre el cementerio. Pero ya no estaba a la sombra de nadie. Estaba proyectando mi propia luz, lo suficientemente brillante para que todos la viéramos. Y eso, quizás, fue el mayor éxito de todos.